Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Alvarado y durante estos 10 minutos estaré cubriendo todo lo relacionado con la segunda parte del proyecto final para el curso Seminario de Investigación Cualitativa. Mi nombre es Carlos Alvarado y soy estudiante de la Maestría en Investigación Empresarial del Tecnológico de Costa Rica. Para iniciar, importante poder mencionar un poco cuáles van a ser la agenda que tendremos detrás de esta asignación. Específicamente, iniciaré dando un poco el objetivo de la misma, es decir, lo que estaremos cubriendo esto como parte de esta segunda entrega del proyecto de la investigación final. Luego, me gustaría comentar un poco acerca de la metodología utilizada como parte de este proceso, donde específicamente entraremos un poco más en detalles en algunas de las fases y los objetivos que intentamos lograr como parte del procedimiento dentro de esta investigación. Y para después continuar específicamente con algunos de los principales hallazgos que logré identificar dentro de la revisión de estas entrevistas. Y también ahí lo más interesante va a ser sobre todo enfocarme en aquellos ejes temáticos que pudieron salir como parte de la revisión de de estas entrevistas. Finalmente, haré una breve discusión de los resultados para entender un poco algunos temas interesantes que surgieron alrededor de la investigación. Entonces, para dar inicio, me gustaría brevemente nada más comentar algunos puntos generales sobre las entrevistas que componen esta investigación. En total fueron 14 entrevistas provistas por el profesor, donde en todas y cada una de ellas se le hace la pregunta a distintos estudiantes las motivaciones que tuvieron para poder ingresar al Instituto Tecnológico de Costa Rica. A nivel demográfico, en total se tuvieron 7 respuestas de mujeres y 7 respuestas de hombres, equitativo la presencia de ambos géneros. Importante también que tuvimos una fuerte presencia relacionada de carreras de ingeniería. 9 de las 14 entrevistas venían de em, estudiantes que estaban prontos a cursar alguna ingeniería y 5 de ellos totalmente enfocados en la parte administrativa. También a nivel de las diferencias entre colegios públicos y privados, hay una mayor presencia de colegios públicos dentro de la muestra, 4 entrevistas totalmente enfocados en privados y uno que no menciona específicamente la procedencia del estudiante entrevistado. Finalmente, también vemos que hay una fuerte presencia de estudiantes ubicados en zonas urbanas y relativamente bajo a la presencia en zonas rurales. Pero para poder iniciar, importante validar cómo fue la metodología de esta revisión de entrevistas, de estas 14 entrevistas a estudiantes del Tecnológico de Costa Rica. Y me gustaría compartir la información que Plano y Creswell nos presentan alrededor de cómo se hace todo el proceso relacionado con la validación de estas entrevistas. Y aquí, como vemos, definitivamente es un proceso que lleva un orden claramente, pero importante que en la investigación cualitativa, como lo mencionan los autores, algunos puntos específicos dentro de este proceso suceden de manera simultánea y otros, por ejemplo, suceden de manera iterativa. Entonces, importante aquí que validemos cómo dentro de ese inicio de la validación de los hallazgos, es decir, donde revisamos todas esas entrevistas a las cuales tuvimos acceso, después de ahí empezamos a validar ciertos códigos, construimos hallazgos, descripciones, empezamos a tomar sobre todo algunas notas relacionadas con el proceso de esos códigos. Empieza el proceso de codificación, continúa obviamente la exploración de los datos, preparamos esos datos para el análisis y claramente procedemos a recolectar esos datos. Pero vean qué interesante cómo los puntos 2, 3 y 6 específicamente suceden de manera simultánea. La validación, la codificación y esa recolección de datos están sucediendo en el mismo momento. Como investigadores nos tenemos que asegurar de que esos procesos sucedan de esa manera. Y vean, sobre todo, importante destacar que también sucedió en este proceso que realicé en la validación de las entrevistas, como esa validación de los hallazgos, la codificación y la recolección de los datos sucedieron de manera iterativa. Entonces, de igual manera, como bien lo presentaron los autores, definitivamente fue el mismo procedimiento que tomé para la realización
de esta investigación. Y es que era importante también validar algunas de las fases que teníamos en ese proceso de codificación. Básicamente me enfoqué en lo compartido por estos autores que están abajo de este slide señalados, Miles y autores en su publicación del 2014, Saldaña, su publicación del 2013, y Guest y autores también en su publicación del 2011. Y se pueden destacar específicamente 4 grandes fases que sucedieron. Inicialmente una fase de diagnóstico inicial, donde tenemos acceso a las 14 entrevistas, pude revisarlas, leerlas, validarlas y entender un poco más acerca de la información que tenía disponible. Para luego de eso ya iniciar un proceso de codificación abierta. Es decir, ese primer paso, ese primer ciclo de codificación que sucede donde se hace una lectura un poco más a profundidad, se empiezan a identificar ya temas más específicos detrás de la lectura y que eso sobre todo nos lleva a una fase de codificación axial, donde aquí nuestro gran insumo es ya la validación de la gran cantidad de códigos que se van a entregar, que vamos a recibir en la parte de la codificación abierta, donde claramente vamos a tener acceso a una gran cantidad de códigos. Vamos a pasar a una codificación axial donde vamos a hacer una depuración de todos esos códigos. Vamos a entrar mucho más en detalle en aquellos en los cuales ya empezamos a crear sobre todo mapas conceptuales o incluso puntos de trabajo en común y empezar a identificar sobre todo aquellos áreas grandes temáticas detrás de esto, para después de eso realizar una codificación selectiva mucho más enfocada también en aquellas ocurrencias que podamos empezar a identificar dependiendo de las situaciones sociodemográficas que identifiquemos dentro de las entrevistados. Pero lo que sí es importante destacar es que cada una de estas fases va a tener sus entregables y sobre todo lo importante es cómo vamos a ir depurando y haciendo una validación durante todo el proceso para ir cerrando hacia esos ejes temáticos más grandes y poder empezar a identificar comportamientos dentro de cada uno de los grupos en los cuales estamos trabajando relacionados con algún concepto específico mencionado durante las entrevistas. Y acá, de manera gráfica y basándome un poco también en lo que menciona Saldaña, empiezo ya a mostrar cómo están esos ejes temáticos en general entre todo. Y es que era importante sobre todo validarlo entre 3 grandes temas que los entrevistados mencionaron. Por un lado, todo lo relacionado con el acceso económico. Por otro lado, todo lo relacionado con la superación personal. Y el punto más grande en el cual se notan grandes hallazgos es el tema de reputación universitaria. Pero también, a pesar de que, como pueden ver, existen grandes subtemas detrás de cada uno de estos 3 grandes temas, es importante validar que muchos o algunos de estos puntos también están en común entre estos grandes temas. Por ejemplo, el tema relacionado con becas no solo afecta al tema de la parte económica, pero también desde un punto de vista de reputación, donde el tecnológico pues obviamente tiene una gran reputación de proveer ese soporte a la educación de las personas, sobre todo a las personas destacadas a nivel académico. También me gusta mucho validar el tema de recomendaciones, el cual se presentó durante muchísimas ocasiones durante las entrevistas. Y es importante porque esta parte logró de algún punto hacer grandes puntos de conexión entre los 3 grandes ejes temáticos. Por un lado, recomendaciones a nivel económico, donde la familia recomendaba, sobre todo por el acceso a becas o incluso el costo menor o la inversión menor que tiene estudiar en en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Pero también a nivel de superación, donde recomendaciones de familiares, de amigos y de terceros generaban esos niveles de recomendación. Y también obviamente a nivel de reputación como no solo el lugar adecuado para superación profesional, pero sino también como un buen lugar para estudiar para las personas. Por ahí también podemos ver otros grandes temas dentro de cada uno de esos ejes que también fueron importantes, como lo relacionado con acreditación, experiencia, los profesores, la exigencia, la pasión sobre todo eso relacionado. Y bueno, también uno de los puntos que más adelante vamos a ver también y que algunos de los otros autores que estuvimos revisando para esta asignación también mencionan relacionado con la distancia de la universidad para tomar esa motivación. Y ya para ir entrando un poco más en detalles en algunos patrones temáticos, me quise enfocar sobre todo en algunas diferencias o en algunas validaciones relacionadas a nivel de género. Es decir, si teníamos algún tipo de diferencia entre lo que mencionaban el género femenino versus el género masculino
con relación a grandes temas, a grandes ejes temáticos. El primero donde me quisiera enfocar y que fue uno de los que estuvo más presente en todas las entrevistas fue todo lo relacionado con la reputación de la institución. Y aquí vemos interesante que, número uno, fue presentado por todas las entrevistas, es decir, de alguna manera todos los entrevistados mencionaron algo relacionado con la reputación, pero vean cómo no existe ninguna diferencia significativa entre lo que mencionan los hombres y las mujeres. Es decir, para ambos géneros, el tema de reputación es algo sumamente importante para esa motivación para escoger una carrera. Y acá coloqué algunas frases tomadas directamente de las mismas entrevistas para entender un poco lo que mencionaban los distintos entrevistados relacionados con este tema. Aquí podemos ver en la entrevista A, donde mencionan una institución muy destacada por su reputación, o por otro lado, la entrevista D, donde decían, todos me decían que era una institución muy buena, muy reconocida. Y aquí podemos ver específicamente ya los dos puntos, el tema per se, reputación en sí, pero vean donde también vemos el tema de reputación ya ha empezado a combinar también con el tema de recomendaciones. Entonces, y sobre todo con el tema claramente de el tema relacionado con lo importante o ese soporte que tiene la institución. Entonces, ya empezamos a ver aquí algunos de esos puntos de encuentro. Por otro lado, otro que también me gustó señalar era el tema relacionado con la acreditación, que también salió en varias de las entrevistas donde mencionaban que la acreditación de la carrera era algo que valoraban al tomar esa decisión por elegir el Tecnológico de Costa Rica. Entonces vemos acá donde claramente hay una mayor presencia de este tipo de concepto, de hablar sobre esto, de la parte del género masculino más que en el género femenino. Pero en aquellas donde él se menciona, por ejemplo, dejé un ejemplo donde menciona la acreditación de la carrera es relevante. Es decir, evidentemente hay un foco por asegurar que esa carrera esté acreditada y que obviamente también pueda ser como punto de partida para la escogencia de esa carrera. Para ir cerrando, también me gustaría un poco destacar el tema relacionado con aquellos patrones temáticos por género, pero más enfocado con la exigencia académica. Acá, de manera interesante, también vemos cómo de manera un poco más importante, los hombres mencionan o al menos señalan la importancia de la exigencia académica como parte de esa motivación para estar en el tecnológico y tal vez menos presente en algunas de las entrevistas realizadas a personas del género femenino. Acá me gustó sobre todo mencionar un poco uno de esas frases que mencionaron algunos de los entrevistados donde dicen, no es fácil estudiar una ingeniería, es bastante cansado, no todos se gradúan. Es decir, hay un tema de exigencia académica donde ya per se los estudiantes conocen que existe una exigencia alta al ingresar a una ingeniería y sobre todo también dentro del Instituto Tecnológico. Esto, sobre todo, me pareció importante señalar estos tres grandes puntos porque fueron los que de mi lado destaqué de manera más importante para entender un poco esas diferencias que podríamos estar teniendo a nivel de género. Ya para cerrar un poco y agradecerles obviamente por el tiempo compartido para esta asignación, me gustaría validar 4 puntos muy específicos en relación con los hallazgos encontrados dentro de esta investigación. Por un lado, la situación económica incide ampliamente en la decisión de carrera, como lo vimos y como muchos de los entrevistados lo mencionaron en sus entrevistas. El tema económico es algo que mueve definitivamente a la posibilidad de optar por una universidad u otra. Y acá destaco y señalo a Montes y Autores y a Carrasco y Autores con sus dos publicaciones, porque de hecho ambos mencionan la importancia y sobre todo el punto de partida que significa el tema de la situación económica, tanto del estudiante como de su familia y sobre todo el desembolso que vaya a realizar para poder tomar una decisión de carrera y hacia dónde se va a matricular. Por otro lado, la reputación, que como vieron de mi lado es uno de los grandes conceptos y el más importante que podemos destacar dentro de esta investigación. Entonces, es un término que además, como lo menciona Brailsford en su publicación del 2010, es sobre todo un término muy utilizado para atraer la atención de los estudiantes y se utiliza sobre todo de manera bastante amplia en cualquier tipo de material promocional
o de acercamiento para atraer a esos estudiantes. Entonces, claramente es un tema, un tópico que está presente en los estudiantes por el tipo, por los materiales promocionales con los cuales son acercados y por ende también es uno de los puntos que ellos más mencionan también dentro de sus entrevistas. Así que me pareció muy interesante. Pero vean también donde señalamos también temas como lo que menciona McCann, que McCann en su publicación del 2014, donde también existe un vínculo de la relación entre la reputación y otros términos, como por ejemplo la ubicación de la universidad. Y nosotros también claramente lo pudimos observar dentro de nuestra investigación, donde también encontramos aquellos vínculos entre una persona, es importante la reputación, pero también esa ubicación o la parte más logística del Tecnológico de Costa Rica. Entonces, seguimos recalcando sobre todo ese tema. Y por eso me lleva al segundo punto, donde, de nuevo, retomando a McCann y su punto relacionado con la ubicación per se es importante para ese motivo de escogencia. No solo como un término que va en conjunto con el término de reputación, pero per se es un término, un motivante muy importante para esa escogencia de carrera. Y algo que a nivel personal y validando la información pude encontrar y creo que es interesante, no existen diferencias altamente marcadas entre las respuestas o las motivaciones que obtuvimos por parte de los entrevistados. Es decir, en algunas de las situaciones realmente los niveles de diferencia eran relativamente bajos. Claramente tenemos una muestra pequeña detrás de esta situación, obviamente para efectos académicos, pero sí se puede mencionar que realmente a nivel de género no existe una verdadera diferencia entre lo que los motiva o algo en específico. Vemos pequeños puntos como en aquellos en los cuales, por ejemplo, la acreditación era sobre todo un poco más importante en los hombres o el tema relacionado con la ciencia, pero si ya empezamos a sopesar, realmente se mantienen bastante cercanos en cuanto a esas motivaciones. Así que eso es lo que quería compartirles la noche de hoy. Agradecerles claramente por el tiempo invertido en revisar esta segunda entrega del proyecto final del seminario de investigación cualitativa y gracias también al profesor por proveer todas estas herramientas, sobre todo relacionadas con el proceso de investigación cualitativa y el acceso también a los datos y a la información para realizarla. Muchísimas gracias.